Dicho Pablo que este sistema no va más, que los derechos no están garantizados, que hay un grupo reducido que goza de la mayor riqueza, ¿no es cierto?, y que hace falta un giro. ¿Qué piensas? De acuerdo, él se refiere, simplemente hay un problema de términos, ¿no? Él le llama eso economía de mercado, eso no es economía de mercado, ¿no? Eso es lo que predomina, que es que hay privilegios, que hay prebendas, que grupos de personas consiguen leyes que lo favorecen, que el Estado no cumple con sus funciones, ¿no? Está confundiendo los términos, eso no es una economía de mercado, eso es lo que la economía de mercado busca cambiar. Le han dicho al padre socialista, comunista, ha hablado de los conflictos con la madre tierra. Acá en el Perú tenemos varios conflictos sociales y hablando solo del agua, ¿no? Imagínate que, no sé, pues, tantos gobiernos que han sucedido uno tras otro y hasta ahora millones de peruanos que no tienen un derecho fundamental como es el agua. ¿Qué se espera para esta campaña electoral, para lo que viene para el Perú? El Papa ha dicho, ok, o cambiamos de rumbo o nos vamos al diablo, ¿no? Pero cambiamos de rumbo ¿hacia dónde? Eso. No es la primera vez que un Papa expresa un llamado ético, y no un llamado moral en realidad, que es valioso, que es lo que se espera del Papa, digamos, ¿no? Pero tampoco es la primera vez que un Papa confunde las cosas cuando habla de economía. Ya ha pasado antes que economistas de renombre, por ejemplo, Hayek, Friedman, Ayn Rand y otros se han juntado con el Papa y han salido encíclicas después de esas reuniones que corregían un poco esos errores, ¿no? Entonces, hay que ser preciso al hablar, digamos, ¿no? Ya, pero seamos precisos al hablar. Se viene una campaña electoral donde todos se están tratando de ubicar en el centro izquierda, en el Perú. PPK dice que es socialista. ¿Tú crees que él es socialista? Termino con lo que estaba diciendo, ¿no? La desigualdad se ha reducido como nunca en la historia de la humanidad. La pobreza se ha reducido como nunca en la historia de la humanidad. Entonces no podemos decir estas cosas como si no pasaran. En nuestro país la pobreza era 54% y se ha reducido en casi 30 puntos. Se morían 140 de cada 1000 niños y ahora se mueren 13. O sea, no podemos hablar como si esto no estuviera cambiando. Está cambiando pese a que no hemos hecho reformas, y ahora voy a tu pregunta, que fortalecen las instituciones. Acabas de tener a 2 congresistas, ¿no? Y ninguno ha mostrado tener las cosas claras ni nada. Se recibió financiamiento de Chávez hace 10 años. Ese financiamiento vino a través de Martín Belaúnde del Ocio. Y eso se sabía, y lo sabía Ollanta, y lo sabía Nadine. Y eso, en mi opinión, es inaceptable, más de un partido que se decía nacionalista. Que 10 años después te estén diciendo lo que te dicen acá es una muestra de que no tenemos instituciones. Bueno, y por primera vez el presidente Ollanta ha reconocido que sí llegó plata de Venezuela, a través, por lo menos ya sabemos, de CaixaMac. Pero el punto... El otro congresista te está hablando de decenas de miles de dólares cuando en el gobierno anterior, el único gobierno de esa agrupación política, el presidente compartía el poder en algunos ámbitos, ni siquiera sabía qué hacía el otro señor con un señor que llegó a ser un narcotraficante. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y en la campaña actual van a haber montesinistas. Hay especialistas en campaña auspiciados por montesinos que mantienen contacto con montesinos hoy día. O sea, Montesinos está más vivo que nunca. Pero mi punto es otro. Mi punto es que las instituciones son precarias. Y con instituciones precarias no arreglas el problema del agua. En Islay, donde ha habido todo el problema de Tía María, siembran arroz y salinizan la tierra. Eso no tiene sentido. La sociedad no le conviene que siembren arroz ahí. Y nadie ha mencionado estas palabras. Porque es un tabú hablar de los arroceros, pero sí puedes hablar de los mineros, ¿no? Ok, vamos a escuchar otro punto que ha dicho el Papa Francisco hablando de economía, de desigualdad en América Latina. Queremos un cambio real, un cambio de estructuras. Este sistema ya no se aguanta. No lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos y tampoco lo aguanta la tierra, la hermana madre tierra, como decía San Francisco. Los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero. Digamos no a una economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata, esa economía excluye, esa economía destruye la madre tierra.
Voy a ser bien gráfico para ver si esto queda claro. De las 3 personas más ricas del mundo tenemos a Bill Gates, tenemos a Carlos Slim y tenemos a Warren Buffett. Slim ha hecho dinero porque no hay competencia en México. Y el presidente Peña Nieto acaba de abrir un poquito la competencia en telecomunicaciones, en petróleo y en algunos otros sectores. Ese señor es un rentista, esa es la palabra económica. Eso es lo que no queremos. Warren Buffett es un tipo que encuentra valor en compañías cuando nadie lo encuentra, apuesta por ellas, les mete gestión, les mete contactos, les mete dirección, les mete planeamiento estratégico y las hace pasar a ser compañías multimillonarias. Y tiene criterios muy estrictos para ver dónde pone su dinero y dónde lo pone. Ese es un capitalista. Lo que el Papa está criticando son los rentistas, los que no hacen procesos de producción que mantienen las reglas que tienen que tener. ¿Rentistas o mercantilistas? La palabra apropiada en economía es rentista. Y ahí en el si Perú, quieren, ¿qué le llamamos tenemos? mercas. En el rentista tenemos kilos políticos. de mercas. Ah, ok. Y en política, kilos de mercas. Ya, y mientras tanto tenemos en Puno niños que se mueren de hambre. Y este Por canal supuesto. llega a todo el Perú. Por eso. Y tenemos en Huancavelica y en Apurímac niños que ni siquiera tienen acceso a una educación y a una salud con dignidad. Entonces, Pero por ¿hasta eso, cuándo, entonces, pues? la ¿Hasta confusión cuándo? está ahí. Yo estoy de acuerdo con toda la primera parte de lo que dice. Ya. Cuando empieza a hablar ¿del dinero de quién? ¿Del dinero de Slim? De acuerdo. ¿Del dinero de Buffett? No. Porque el tipo no comete ningún error. Pero ¿qué hacemos con el dinero del Estado, Pablo Secada? No, eso es otra cosa, Ah, es lo no, que te es que dije no al eso- comienzo. Ya, pero el es que Estado para- es una institución precaria. El Estado no sabe regular la competencia. El Estado no sabe intervenir para corregir las fallas del Por mercado. Dios santo, el alcalde Chiclayano tenía plata debajo de su colchón, Pablo Por Secada. eso, todo eso son O sea, rentas, cosas indebidas, pero no ¿Qué confundan. hacemos con eso? Ya no, es que yo no confundo, pero sí me pongo Entonces- del lado de la gente que no tiene dinero, que paga mucho más que cualquier persona que vive en un distrito clase mediero de la capital y que tiene que pagar por agua porque no tiene ni agua ni desagüe. Y eso es injusto, El Pablo. gasto de las personas más pobres del Perú se ha duplicado Así en es. términos reales en los últimos Sí. años. Eso ha sido gracias a que hemos empezado a hacer un poquito de cambios en la dirección de competencia, en la ¿Y dirección cuál del fue mercado. la promesa de Ollantumala? Bueno, pero estamos hablando, pues, o sea, tú me estás hablando del Papa y de cosas No, es que yo conceptuales. te traigo al Papa me quieres para hablar aterrizar de en la nuestro realidad. país. Sí, claro. Y me hablas del agua. Sí. En el agua seguimos con Sedapal haciendo lo que le da la gana. Sí, pues. En el agua seguimos con las CPS haciendo lo que le da la gana. Empresas de agua de provincias convocan a inversionistas privados para que inviertan en la empresa y después les ofrecen asesoría. Los funcionarios. Yo te voy a medir, a decir si entras o no entras, y yo quiero que me asesorarte para que me pagues un poquito de plata. Ya, pero un momentito. Eso está pasando hoy día. Cuando Ollantumala gana las elecciones, él va a provincias y dice, agua sí, oro no. Y él tiene un discurso anticapitalista, ¿no es cierto?, modelo neoliberal. Luego tiene que hacer su hoja de ruta, cambia, y bueno, y ahora estamos como estamos, paralizados, con ruido, con el factor Nadine haciendo todos estos 5 años, dejando que no se discutan los grandes temas. Y el gran tema, Pablo, es que hay gente pobre en el Perú, que no por merece supuesto. morir de frío, que no Todavía merece hay- morir por falta de atención. ¿Quién Todavía de hay los mucho que políticos hacer. que están en el tablero de ajedrez electoral te parece que tiene un discurso más o menos encaminado? El mejor es sin duda Pedro Pablo, pero seguimos trabajando en un país con instituciones precarias. Mira dentro de la campaña de Pedro Pablo y tienes personas con las que yo no me asociaría, ¿no? Por ejemplo, Salvador Eresi, Villacorta. ok, ¿y PPK es socialista? PPK es un pragmático. Es una persona que tiene un origen familiar, Ok. socialista. Pero es ¿no? un pragmático. Es un pragmático. Keiko, ¿qué es por Keiko? ejemplo, Keiko es una persona muy estudiosa, muy interesada en entender las cosas que están pasando en nuestra economía, que no es capaz de mantener orden en sus filas. Se siguen peleando las Martas contra los montesinistas, con los Albertos. Alberto hace unas semanas estaba evaluando meter a su abogado de candidato. Y has visto lo que ha gritado Alberto ahora, ¿no? No, no he visto. Bueno, prefiero no ver esas cosas. Prefieres no ver, Con lo por que salud veo ya mental. es suficiente. Ya, muy bien. Y Alan, porque en los 3 que están ahora liderando, bueno, luego viene Toledo, las encuestas, bueno, la lidera Keiko, segundo puesto PPK, tercero Alan. Alan, ¿dónde lo ubicas? Alan tiene la capacidad política que no tiene ninguno de los otros dos, pero no la aprovechó en su gobierno pasado. Yo fui asesor de 2 ministros de Economía, recuerdo una pizarra en la que hicimos 13 reformas de fondo y no hicimos ninguna. Y él Qué si broma. quería las hacía a las 13. Y no quiso. Bueno, alguna paradoja explica entonces lo que pasó, porque lo que pasó es que no las hizo, ¿no? Y solo un segundo, tengo que irme a la pausa, Pablo, pero vamos a conversar contigo durante la campaña varias veces. Toledo, ¿pinta o no pinta en esta elección?
Toledo, en mi opinión, siempre ha sido una mentira, ¿no? O sea, Toledo edita un libro que se llama El Perú heterodoxo, donde Daniel Carboneto escribe el capítulo económico que después Alan llevó. Toledo ha mentido de su currículo 20 veces, Toledo ha tenido el gobierno que vimos, ¿no? O sea, no le crees nada. Si no fuera por Fernando Zavala, Bobby Dañino y PPK, el gobierno de Toledo hubiera sido como este, ¿no? ¿Cómo es este? El peor desde Alan 2, ¿no? Que fue Alan 1, perdón, que fue muchísimo peor, ¿no? El peor desde Alan 2 es este gobierno. Desde Alan 1. Alan 1 fue muchísimo peor, este viene después. De malo a mejor. ¿Te estás dando cuenta?